Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, en este día viernes 1 de mayo del 2020. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones para tu familia, para tu trabajo, tu ministerio. Bendiciones, hermanos, y bienvenidos. Espero que el Señor les haya dado una excelente semana. Listos ya para comenzar el fin de semana, bendecidos con el Señor y a través del Señor, claro que sí, ¿verdad? Vamos, hermanos, a comenzar rapidito el lindo estudio que tenemos hoy también relacionado con lo que cuesta seguir a Cristo. Así que vamos a ir primero a la lectura bíblica. Vamos a Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, y vamos a leer del 1 al 6. Job, capítulo 42, versículos de 1 al 6. Le voy a dar unos segundos para que usted lo busque. Cómo me gustaría que pudiéramos leerlo juntos, ¿verdad? Estos versículos, ahí donde usted esté. Job, entonces, 42, 1, dice la palabra de Dios. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué tremendas las palabras de Job, ¿verdad? Reconociendo que qué puede hacer el ser humano, el ser creado por Dios, qué puede hacer en contra de Él, o criticarlo a Dios, o entender las cosas que Él ha hecho, o que hace en todo el universo. Pero vamos a orar, hermanos, vamos a orar y vamos a comenzar. Bendito Padre eterno, gracias por este día viernes, Señor, gracias que tú estás preparando nuestro corazón para tener este fin de semana, Señor, cercano a tu presencia, con descanso. Aquellos hermanos, hermanas, Señor, que han tenido toda la semana a lo mejor un trabajo duro, Señor, bendícelos, guárdalos, que tomen este tiempo como descanso espiritual, bendito Dios, que lo puedan tomar como un relajamiento emocional, disfrutando la palabra de Dios. Señor, en el nombre de Cristo te pedimos perdón por nuestros pecados, suplicándote, Señor, que como tú lo prometes, tú nos perdones en Cristo. Y te pedimos, Señor, por favor, Espíritu Santo, tú que nos has sellado a cada uno de nosotros como hijos de Dios, que en esta noche, Señor, seas tú el que nos enseñe, el que nos exhorta, el que nos corrige. Porque todo te lo pedimos, Padre, por favor, Señor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, gloria a Dios, hermano. Vamos a Lucas 14. Lucas 14, 25 al 33. ¿Cuánto cuesta ser discípulo de Cristo? ¿Cuánto cuesta ser discípulo de Cristo? Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y antes de comenzar con el estudio, gracias, hermanos, hermanas, todos aquellos que están enviando bendiciones
saludos y agradecimiento al Señor por la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga a ustedes también grandemente. Vamos al versículo 25. Entonces, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, el 26, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor estaba en camino a Jerusalén y a la cruz, pero los que lo rodeaban lo veían caminando a Jerusalén y a una corona. Qué diferencia, ¿verdad? Qué distinto que ve el mundo las cosas espirituales. Aún algunos de sus discípulos, el mismo Pedro, trataba de convencer al Señor de que no fuera a Jerusalén, que no muriera en la cruz del Calvario, sin entender que si Él no hubiera muerto por nosotros, todavía estaríamos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra de Dios. Algunos lo tenían a Jesús como un ganador, como un milagrero, como alguien que pedía a Dios y le contestaba. ¿Se acuerda la multiplicación de los panes, de los peces? Lo seguían, pero no por el alimento espiritual, lo seguían también para poder de alguna manera ellos tener una ganancia cuando se manifestara, como según ellos pensaban, Jesús como el rey, el Mesías esperado de Israel, destruyera Roma y el pueblo judío entonces comenzara a vivir esa etapa de bendición que está escrita en todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Lo que el pueblo no entendía era que para que eso suceda, primero tenía que suceder un montón de situaciones, incluida la muerte y la resurrección del Mesías, para que pasara este tiempo en el que estamos ahora, hasta que el Señor levante su iglesia, comiencen los 7 años de tribulación sobre la tierra, y ahí va a ser la purificación del pueblo de Israel. En estos versículos, hermanos, el Señor nos exige un compromiso, algo que no era popular ni en aquellos días ni en estos días. Si usted hace una diferencia, estamos hablando 2000 años atrás, si usted hace una diferencia de los 2000 años, pero lee la Escritura y lo compara a lo que es el día de hoy, el mismo compromiso que el Señor le exigía al pueblo judío para que lo siguieran, para que lo pusieran primero de todo, para que lo recibieran como Señor, era la misma palabra antipopular de la que encontramos al día de hoy cuando queremos compartir a Cristo con aquellos que tal vez tienen una filosofía, una religión, un dogma, o simplemente no les interesa conocer de Dios. En estos versículos, hermanos, el Señor nos muestra que no es fácil el discipulado que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Ahora hay algo importante. Me gustó lo que leí en uno de los comentaristas bíblicos. El Señor nunca nos pide, ni nos pidió, ni nos pedirá algo que Él no haya hecho. El versículo 26, 14-26 de Lucas termina diciendo, y aún su propia vida, o sea, el que no entrega o aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor nos mostró el camino, muriendo como discípulo, muriendo como hijo de Dios, muriendo desangrado en esa cruz por nuestros pecados. Nunca el Señor nos va a pedir, nos pidió ni nos pedirá algo que Él no haya pasado o que Él no lo haya cumplido. El 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí en el 26, volviendo un poquito al 26, fíjese que algunos consideran que es una exageración o qué raro lo que el Señor dice, ¿cómo que hay que aborrecer la familia, la misma sangre? No es lo que el Señor está significando. Lo que el Señor utilizó en ese momento, en ese versículo 26, entre aborrecer aún la propia familia, entre aborrecer la propia familia y elegirlo a Él, tenemos que elegirlo a Él. Eso se llama una hipérbole semítica. Se usaba mucho en aquella época y simplemente se usaba para mostrar esa exageración que va a provocar un efecto en el que lee, en el que escudriña la palabra. Produce un efecto de sorpresa. Eso es lo que quiso el Señor cuando declaró el verso 26. Por supuesto que Jesús no nos pide aborrecer padre y madre,
El Señor nos pide un compromiso mucho más alto, sobre todo otro compromiso, incluyendo el de la familia. Ahí en el verso 26, la palabra aborrecer, hermanos, en ese contexto, no habla de desarrollar disgusto hacia miembros de mi familia o faltar el respeto, u odiar a alguien de mi familia si no quiere seguir a Cristo o por lo que opinan de mí como cristiano. El Señor no habla de desarrollar disgusto, sino que llegado el caso, puesto en la balanza, ¿qué tengo que elegir? El Señor Jesucristo dice, tenés que elegirme a mí para que veas cómo es costoso el verdadero discipulado. Como decíamos antes, nunca el Señor nos va a pedir algo que Él no vivió o que no pasó. ¿Se acuerda cuando Él mismo experimentó conflicto entre la vocación, su llamado y la familia? Cuando le dijeron que su madre y sus hermanos querían verle, el Señor respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Usted lo puede leer en Lucas 8:21. Lucas le escribe a cristianos que saben lo que significa cargar una cruz. Sabían lo que significaba cargar una cruz. Por eso entendían en el verso 27 que el Señor exigía entregar todo para seguirlo a Él, para escuchar de Él, para caminar en la unción que Él nos pide cada día. Ellos sabían lo que significaba cargar una cruz. Por eso la sorpresa entre lo que comenta de la familia y después la cruz, empezaron a entender que no era tan fácil seguir al Hijo de Dios y al Mesías, si realmente queremos hacer una diferencia en nuestra vida, pero principalmente en la vida de los demás. Aquellos cristianos sabían lo que estaba hablando el Señor. ¿Cuáles son las cruces actuales? ¿Cuál es la cruz de cada uno de nosotros? Para demostrar que llegado el momento voy a elegir a Cristo, aunque tenga que pasar un sufrimiento. ¿Cuál es mi cruz? ¿Cuál es mi carga? Hablamos ayer o hace unos días del yugo, entregarle el yugo al Señor. ¿Cuál puede ser la cruz actual de cada uno de nosotros? Puede ser el egocentrismo, puede ser la lucha por el dinero, esa carrera en esta sociedad, más que nada esa carrera interminable por tener más. Puede ser el yo, puede ser mi orgullo, puede ser lo que yo quiero lograr en mi vida, lo que quiero para mis hijos en su vida, lo que quiero para mi iglesia. Y el Señor dice en un momento, todo eso, cuando llegue un momento y llega un momento que yo te lo hago elegir, si llegara ese momento y eligieras cualquiera de esas cosas en lugar de a mí, no eres digno de mí. Fíjese qué lindo lo que escribía acá de un comentarista bíblico de varios siglos atrás. Este comentarista dice, el discípulo no destruye otras vidas para proclamar su fe. Sujeta sus emociones, su carne, sus emociones, su ego, para crecer en el conocimiento de Cristo y de alguna manera sufrir, aunque sea en algo mínimo, los sufrimientos de Jesús. Fíjese lo que dice este estudioso de la palabra. El verdadero creyente no utiliza a los demás, no descansamos en la vida de otros, no descansamos en los ministerios de otros, no nos basamos en quién es mejor o peor que yo. Usted sabe que cada ministerio es único en las manos del Señor. Lo que cada uno de nosotros no haga en obediencia para Cristo, ninguno de nosotros lo puede hacer. A lo mejor el Señor utilizará a otra persona, lo hará de una manera diferente, pero el ministerio, el trabajo que el Señor quiere que tú hagas para Él, donde estés, no lo puedo hacer yo. El trabajo, el ministerio que el Señor quiere que yo haga para Él, tú no lo puedes hacer. Cada ministerio es único. Por eso este comentarista de la palabra decía, el discípulo no sacrifica a nadie, no basa su sacrificio en nadie, no involucra a nadie. El cristiano sujeta sus emociones, su carne, su ego, solamente para crecer en el conocimiento de Cristo y de alguna manera sufrir
aunque sea una medida mínima de los sufrimientos que tuvo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sufrió rechazo, abandono, burla. Lo escupieron, lo golpearon, lo martirizaron, lo trataron de falso profeta, lo trataron de engañador, lo trataron de hijo ilegítimo. De eso está hablando el Señor cuando dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí en Lucas 14, del 28 al 30, seguimos leyendo, el Señor muestra un ejemplo de qué significa entender y calcular lo que va a significar en mi vida, en tu vida, decir realmente: Señor, yo quiero servirte donde sea, como sea, a donde tú me lleves y lo que tú me mandes a hacer. El 14:29 de Lucas dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Yo escribí acá algunos puntos, hermanos, hermanas, que ojalá que sean de bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando primero decidimos seguir a Cristo, muchos de nosotros hemos recibido a Cristo como Señor, pero nadie en el discipulado nos ha hecho entender o conocer palabras como esta, como la que estamos estudiando el día de hoy. Hay un precio que pagar para servir a Cristo cuando se lo recibe como Señor. Entramos en una lucha espiritual que solo termina cuando partimos con el Señor Jesucristo. Sabemos que ya sabemos que hay un precio que hay que pagar. Y muchos de nosotros decimos: Señor, hemos pagado a lo mejor precios caros, altos, te hemos seguido. Y siempre a veces la pregunta llega a nuestra mente: Señor, ¿qué otro precio habrá que pagar para seguir siendo tu discípulo y seguir siendo digno de ti y de la cruz? Bueno, tenga lo que el Señor tenga preparado para usted y para mí. Sabemos que va a ser para crecimiento, sabemos que va a ser para bendición, sabemos que va a ser para poder incrementar esa alabanza o esas coronas o esa bendición que el Señor tiene preparada para nosotros cuando estemos delante del tribunal de Cristo, delante de todos los santos. El Señor va a reconocer tu trabajo como cristiano, mi trabajo como cristiano, delante de todos aquellos que estemos delante de Él una vez que la iglesia sea levantada. Recuerde que el tribunal de Cristo, que no es para perdición, sino para premios, corona, alabanza de parte del Señor, ocurre en el cielo, después del levantamiento de la iglesia, antes del final de esos 7 años, que el Señor vuelve a la tierra con usted y con sus ángeles de poder para terminar con la gran tribulación y destruir al anticristo y al falso profeta. Sabemos que hay un precio que pagar. El Señor dice: calculaste los gastos, estás seguro lo que vas a hacer. Te has metido en una guerra espiritual que a lo mejor nadie te llamó. ¿Estás seguro que ese viaje al medio de África como misionero es del Señor y no es algo que salió de tu corazón, de tu ego, de tus emociones? Calculaste los costos de la familia, del riesgo, si es un riesgo que el Señor no te llamó a hacerlo. Ese es el problema. El Señor acá no solo, hermano, nos dice que cuando llegue el momento de elegir, no tenemos opción, tenemos que elegirlo a Él, pero también nos está hablando de tener esa sabiduría que llega a través del sello del Espíritu Santo, que usted y yo tenemos. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? Fíjese que el Señor habla de un descanso, algo tranquilo. La persona no calcula los gastos mientras está viendo otros gastos o negocios. Dice: sentate, por supuesto, orá, habla, escribí, evalúa, habla conmigo, entendé si estás dispuesto a pagar el precio de lo que yo puedo a lo mejor exigirte para llevar adelante el ministerio que yo tengo para ti.
Va a ser de gran bendición, porque yo lo estoy poniendo en tu vida, pero necesitas calcular los costos. Tal vez día por día o año por año como creyentes, y cuando levantamos ministerios. En realidad, en el caminar cristiano, hermanos, nos vamos dando cuenta los precios que se han pagado, pero también entendemos el precio que pagó el Señor por nosotros, sin merecerlo, allá en la cruz. Cuando entendemos ese precio, de alguna manera, ¿verdad?, llegue lo que llegue a nuestra vida por servirlo. Como cristianos debiéramos reconocer, Señor, nada es ni comparable. No solo lo que tú sufriste en la carne, sino que sufriste sin haberlo merecido. Fíjese lo que dice el libro de Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ningún pecado. Por eso el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Habla de acercarnos al trono de la gracia de Cristo en cualquier momento, en cualquier situación. Él pasó por todo sin cometer un solo pecado. Por eso Él es digno, justo, santo. Él es el único que puede representarnos delante del Padre. Aún en el sufrimiento, aún en la duda, aún en el desánimo, cuando calculamos a veces los gastos, los costos de lo que queremos hacer para el Señor. Y a lo mejor usted se siente con temor, con angustia, con tristeza. Hay veces que la familia no acompaña, hay veces que no hay recursos económicos. El Señor nos está diciendo, en algún momento de tu vida, si realmente yo veo que tu corazón no querés ser un cristiano de banca, ¿verdad? O de silla, y realmente querés modificar la vida de otros a través del Espíritu Santo y de mi palabra, yo voy a tener que ponerte elecciones para que hagas en algún momento de tu vida. Estamos dispuestos a dejar lo que sea para ir o hacer lo que el Señor Jesucristo nos envía a hacer. Es una pregunta que cada uno de nosotros solamente podemos contestar. ¿Y sabe por qué hay un costo grande? No solo en las emociones, en cuanto a esa elección, ¿verdad? O elecciones. Hay un costo en las emociones, en las actitudes, en la mente, en el corazón. También hay un costo porque hay una guerra espiritual. Usted y yo nos cansamos. Usted y yo orando, ayunando, peleando la batalla espiritual, nos cansamos, ¿verdad? Y el Señor lo sabe. Por eso en el 31, el Señor dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, mi salvación es por gracia. Mi salvación solamente es por lo que yo hice en la cruz del Calvario por ti. Si me recibes como Señor, tienes la salvación asegurada. Ahora, si en tu vida sentís el llamado de buscarme, de servirme constantemente, bendecir a otros, sacar de las tinieblas a otro, hay un precio que vas a tener que pagar. Si no lo querés pagar, la salvación no se te quita. ¿Qué está diciendo el Señor que dice que envía una embajada y le pide condiciones de paz? El Señor dice, mantenete en oración. No quieras levantar ministerios o cosas o meterte en una guerra espiritual que no vas a querer pagar el precio porque te va a ir peor. Yo te cubro, yo te protejo, quédate donde estás, pero lamentablemente en el tribunal de Cristo no vas a tener alabanza, no vas a tener coronas, no vas a tener alabanza y gloria, como dice Pedro, que el Señor nos va a dar cuando hayamos pasado pruebas de fe, tribulaciones, tragedias, y nunca dejamos de elegirlo a Él como primera medida,
como primera decisión, como primera luz donde buscar. El Señor entiende eso, sabe eso, nada se pasa de sus manos, nada se pasa de su mente, de su corazón. ¿Se acuerda el joven rico? Cuando le dice, maestro o rabino, ¿por qué? ¿Cómo puedo alcanzar la vida eterna? El Señor le dice, ¿conocés los mandamientos? ¿Conoces el mandamiento de amar a tu prójimo? No, yo cumplí todo. Y el Señor le dice, mira, vamos a hacer algo más. Te falta una cosa. Andá y vende todo lo que tenés. Y vení y seguime. ¿Se acuerdan cuando el Señor en el 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo? Dice la palabra que el joven se alejó muy triste porque tenía muchas posesiones. Ese joven en la elección eligió el bienestar, el buen nombre, la riqueza, la herencia, en lugar de elegir el Señor Jesucristo, el servirle a Él, para que otros pudieran venir al Evangelio de salvación. En este Evangelio en particular, el Señor Jesucristo habla muy frecuentemente de posesiones materiales. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el tiempo? De elegir entre lo material y el Señor. Le dijo a sus discípulos que no se preocuparan de comida y ropa. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, a vuestro Padre le ha placido daros el reino? Vended lo que poseéis, dad limosna, haced bolsas que no se envejecen. ¿A qué se está refiriendo al Señor? Lo que está grabándose en el cielo desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo como Señor y hemos hecho obras espirituales. No para bendecirnos nosotros, sino para que otros fueran bendecidos. Ahí en el capítulo 18, el Señor requirió que el joven rico vendiera sus posesiones y se las diera a los pobres. En el capítulo 12 expuso el error del hombre rico cuya única preocupación era disfrutar su riqueza. ¿Se acuerda? Voy a hacer nuevos almacenes, voy a almacenar y ahora voy a decir a mi alma, disfruta la vida. Y el Señor le dice, necio, si supieras que esta noche viene a pedirse tu alma. El costo de vivir y servir como discípulo de Cristo, hermanos, tiene un precio alto. A veces va a haber que elegir o tener esos roces con familia. Hay veces que va a haber que dejar de lado familia, amigos. Va a haber una oposición espiritual constante, más que nunca. Cuanto más usted quiera servir al Señor, más oposición espiritual. ¿Por qué? Porque otras almas van a llegar a Cristo y ya Satanás no puede arrebatarlas. Usted va a hacer ese trabajo para el Señor. Pero hay un costo. Quiero avisarte que hay un costo. Hay un precio en la familia, en la oposición espiritual. Hay un precio en cuanto al desánimo a veces. Hay un precio en cuanto a la persecución. Y muchas veces nos basamos en persecuciones donde a un cristiano se le corta la cabeza o se lo pone preso. Sabemos si no vamos a sufrir persecución en el futuro próximo, en este país donde estamos viviendo, o donde usted vive. No lo sabemos, pero es muy posible que sí. El versículo 33, el Señor Jesucristo termina diciendo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y yo creo que esta es ojalá que cada uno que recibe a Cristo, no lo hicieron conmigo, ¿verdad? Cuando yo, allá en mi país, en Argentina, alrededor de los 30 años recibí al Señor, el hermano que me compartió la palabra no me lo explicó esto, no me dijo cómo iba a ser, simplemente que lo recibiera y que iba a ser salvo, gloria a Dios, y lo hice. Pero en el 33, para aquellos que realmente están queriendo levantar un ministerio, que están calculando los costos. Yo te pido que pienses esto, hermana, cristiano. El Señor te puede llegar a pedir que dejes todo. ¿O no? Cada ministerio es único, cada ministerio es diferente. Cada siervo, cada sierva, el Señor es diferente.
Pero quiero que sepas que el Señor también en la historia de enviar una embajada y pedir condiciones de paz. Si el Señor en este momento te está mostrando que tú quieres hacer algo que a lo mejor es de la emoción, te ha dicho otra persona de hacerlo y tú sientes que no es el tiempo, que no es el tiempo de Dios, que no es la manera de hacerlo, que no es el momento, que no es el lugar donde hacerlo, yo te pido no lo hagas. El Señor no te quita la salvación, el Señor te sigue bendiciendo a ti, a tu familia. Simplemente te está diciendo, calcula los costos, porque a mayor ministerio y a mayor deseo de servirme, yo tengo que enviar oposición a tu vida para que salgas pulido, limado, precioso como el oro que se calienta 7 veces al fuego. Ahora, si tú decides decir, Señor, no importa, yo he calculado los costos, pase lo que pase, yo voy a seguir adelante. Gloria a Dios, que Dios te bendiga y va a ser muchísima más la bendición de la oposición o la prueba que pueda llegar a tu vida. No hay nada más lindo ni más bonito ni que uno sienta más riqueza en el Espíritu que servir al Señor, que llevar a otros a los pies de Cristo y que ir año por año diciendo, Señor, un año más cerca de tu presencia. Yo quiero terminar mi carrera como un buen siervo, como una buena sierva. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, porque la decisión es nuestra de cómo servirte, con qué pasión, con qué grado. Tu gracia y tu misericordia, Señor Jesús, es tan grande que hasta nos das la opción, Señor, de que elijamos lo que querramos hacer para tu reino, para tu iglesia. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que a través del Espíritu Santo, el día de hoy, tú pongas en el corazón de hermanos, de hermanas, no solo el deseo de servirte, pero también, Señor, una palabra de realidad, de los costos que se están pagando o se van a tener que pagar por los ministerios o trabajos o cosas que tú quieres que cada uno de ellos hagan. Oh Señor, tu misericordia es tan grande que aunque alguien dijera, no quiero servir, estoy bien como estoy, aunque eso pasara, si te ha recibido como Señor y Salvador, tú tienes un lugar preparado para él, para ella, en la eternidad. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por la cruz, por la tumba vacía. Gracias por nuestra salvación y nuestra vida eterna. Gracias, Señor Espíritu Santo, por hablarnos cada vez que abrimos esta bendita y perfecta palabra de Dios. Bendice a mis hermanos, Señor, porque te lo pido, por favor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén y amén. Amén. Bendecido fin de semana, hermanos. Que Dios les bendiga. Cristo vive.